Bien, pues como decía, ya tenemos con nosotros en estos estudios a nuestro colaborador Lluís Llopis, que va a estar con nosotros acompañándonos durante muchas semanas, durante muchos días, para hablar de algo que le apasiona, que es la arquitectura, y así que te damos ya la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Lluís, ¿cómo estás? Buenas. Pues aquí estamos, feliz y contento. Oye, viniste en calidad de invitado y te acabaste quedando en calidad de colaborador. ¿Esto cómo No ha sé, sido? por algo será. Bueno, cuéntanos, porque al final, como decíamos, la arquitectura es tu pasión, te dedicas a ello y además de todo eso, pues te has lanzado a hacer esta sección con nosotros, trayendo también a invitados muy interesantes como el que tenemos hoy en esta mesa. Eso es lo importante, nosotros somos los que sabemos construir y hacer realidad esos proyectos de arquitectura, de interiorismo, de diseño. Y yo los conozco muy bien, ¿sabes? Tenemos esa habilidad por buscar la esencia, encontrar la esencia en los proyectos y hacerlos realidad. Eso es. Y hoy vengo a hablar de eso, vengo a hablar de esencia, y por eso os he traído aquí a Andrés Jover. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido. De Ebra. Andrés es socio fundador de Ebra Estudio de Diseño, junto con Iris, perdona. Y yo os hablaba de la esencia, la esencia, lo puro es algo que a mí me enamora mucho en los proyectos, y eso es Ebra. Sí, Ebra es un estudio de arquitectura que tendrá aproximadamente 5 años, somos un estudio joven y estamos especializados en realizar proyectos de diseño, como decía Luis, proyectos que se piensan desde un inicio con un concepto muy fuerte, que se trabaja mucho con el cliente cuál es la imagen que se quiere proyectar, y a partir de ahí se desarrolla y se toman todas las decisiones para que el producto final sea un producto de calidad y que inspira y que emociona. Qué guay. Y We Are Ebra es su Instagram, yo os invito a todos a que vayáis entrando y vayáis calentando. Pero antes, sí, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar con Andrés, hablaremos sobre el mundo del coworking, que es un tema que me apasiona mucho. Y por eso quiero que vayáis calentando. Y antes, mientras la gente va entrando en Instagram y va viendo el Insta de We Are Ebra, Seguir haciendo lo que veo. os invito a que hablemos un poquito de construcción, ¿vale? Siempre quiero traeros algún tema importante de cosas que les pasa a los clientes, temas de interés. Y hoy quiero hablar de qué hay que hacer antes de elegir una constructora, ¿no? ¿Qué cosas pasan antes de tomar una decisión y durante esa toma de decisiones? Que luego, claro, pensad que cuando nos hacemos una obra, muchas veces una obra es para muchos años, ¿eh? Yo me puedo equivocar comprándome unos vaqueros, pero si me equivoco eligiendo con qué equipo me voy a hacer una obra, igual le lío más. Es la decisión más importante, de hecho. Entonces quiero ayudar a todo el mundo, ¿no? Y voy a contar algunas cosas que han pasado estas semanas, ¿vale? Estas semanas me encuentro con un cliente que ha comprado un piso muy guapo, un piso grande, en el que lo ha comprado con los planos de la inmobiliaria, ha contratado a un arquitecto, nos ha contratado a nosotros, hemos empezado entonces hemos llegado allí, y lo primero que le decimos al cliente, oye, vamos a hacer el derribo, ya mientras el proyecto se va haciendo, pues ya tenemos esto limpio y ya podemos medir mejor. ¡Qué sorpresa! Cuando hemos medido, el piso era un poquito, como 50 metros, 40 y pico metros más pequeño de lo que el plano que nos daba la inmobiliaria, ¿vale? Entonces, si tú pensabas tener un comedor grande, pues ahora igual vas a tener uno medianito. Entonces, para que esto no nos pase, porque es muy traumático, ¿eh? Que tú, cuando te vas a hacer un proyecto, estás contra la ilusión y haces y contratas a un arquitecto y se hacen unos planos sobre esa casa y te pones y nos contrata a nosotros y tal, pero sí. A la hora de la verdad, ¿no? Si a la hora de la verdad es más pequeño de lo que te han dicho, pues es un problema serio. Entonces, lo primero que hay que hacer, aunque cueste algo de dinero, porque yo creo que esto hay que pagarlo, lo primero que hay que hacer es contratar a un arquitecto, ir a la casa que vas a comprar y medirte tú, tu casa y hacerte una composición real. Y nos ahorramos algún susto que otro. Y nos ahorramos dinero también, porque es verdad que los honorarios de un técnico, un profesional en el sector, hay veces que da mucha pereza pagarlo, ¿no? Porque luego no se queda en casa para siempre. Sí, no es algo que veas después. Exacto, pero es algo que a la larga está demostrado que a uno le ahorra muchísimos dolores de cabeza y muchísimo dinero el adelantarse a qué problemas te vas a encontrar durante la obra. Pues imagínate en este caso. Luego tengo otro cliente que quiere hacer una casa guapa, una casa cerca de la playa, es una reforma y una ampliación, ¿vale? De un chalet. Y entonces quiere trabajar con nosotros, pero me comenta que tiene un presupuesto pues más barato, ¿no? La verdad es que hay una diferencia de 40 o 50.000 euros de diferencia, porque es un proyecto grande, es un proyectazo. Y yo le digo, sí, realmente yo también te puedo ofrecer esa calidad. Claro.
porque al final el precio de la construcción no es que yo ponga un precio más alto o más bajo, al final estás pagando lo que pones, ¿no? Sí. Yo le contaba un ejemplo, como si vas a un buen restaurante y pides una lubina, es una lubina de piscifactoría o es una lubina salvaje, pues no cuesta lo mismo y no es lo mismo. ¿Te la van a tratar bien? Sí. ¿Te la van a hacer bien? Sí. Yo le podría vender esa casa a ese cliente a otro precio más barato y igualar el precio de la competencia también, pero no sería la calidad que el cliente quiere. Entonces, cuando queremos calidad, no nos dejemos engañar, ¿no? Cuando vas a hacerte una casa, pues, si quieres una calidad, tiene un coste. Si quieres lubina salvaje, pues hay que pagarlo. Pues va a costar un poquito más. Sí. Entonces, no nos dejemos engañar a la hora de tomar decisiones por el montante total de un proyecto, porque un mismo proyecto puede valer cosas distintas, sí, y es porque tiene calidades distintas. Y un mismo proyecto te lo puedes cargar por contratar barato, que luego no es lo que uno quiere, ¿no? Cuando se gasta, sí, una suma importante de dinero, quiere que las cosas estén a la altura de lo que ha pedido. Y además puedes exigir, cuando estás pagando una calidad, puedes exigirla. Si estás pagando algo muy barato, no puedes exigirle tampoco pérdida al horno. Sí, y con esto llego al tercer caso de interés, que tenemos un cliente que le trabajamos para su empresa, pero este se compró un chalet y quería hacerse una reforma. Y entonces él estaba muy empeñado en que quería terminar la obra ahora en fin de año. Y nosotros tenemos un método, nuestro método ERO, hicimos una planificación y dijimos, mira, tu casa termina el 28 de febrero. Y no termina el 31 de diciembre, termina el 28 de febrero. Entonces, no, sí, porque yo he visto un aparejador de estos freelance que me hace la casa y contrata proveedores, y el tío, que es un tío valiente de tomar decisiones, es un directivo, pues toma una decisión en base a resultados, ¿no? Pues yo voy a tener mi casa en diciembre, que es lo que yo quiero, contrato y este va a perseguir a los proveedores y me va a costar menos y voy a tener la casa cuando quiera. Como lo sigo teniendo de cliente, porque trabajo para su empresa y además pues me interesa cómo va su casa y me preocupo por su casa porque estoy realmente preocupado de cómo quedará su casa, pues ya me confiesa que ni para fallas y que ya le está saliendo mucho más caro que habernos contratado a nosotros. Claro. Cuando nosotros le hubiésemos dado un precio cierto y un plazo cierto. ¿Qué pasa? Que el primer día te dicen que sí, ¿no? Tranquilo, que la vas a tener el 31 de diciembre y luego salen los problemas. Salen los problemas. Entonces yo creo que es muy importante no tomar decisiones rápidas. Creo que es muy importante reflexionar un poco, contrastar la información, contratar a alguien confiable, ¿sabes? Que te asesore. Que te den garantías de lo que estás haciendo y dejarte asesorar, como dices, Andrés, por los profesionales. Sí. Porque vas a hacerte una casa y a lo mejor, por lo menos es para 25 años, ¿no? Seguramente. Como mínimo, ¿no? Queremos... Cuando haces proyectos así, no vas haciéndolos todos los días, entonces toma la buena decisión el primer día, que esto es importante. Y muy importante también, además de fijarse en el precio final, que es lo que todo el mundo miramos, ¿no? Cuando compramos un producto, y una casa de diseño al final es un producto, sí. Además de solo fijarte en el precio, se comete el error de no ver cómo va a ser el proceso de obra, qué es lo que puede cambiar ese precio. Entonces, por ejemplo, yo animo a la gente a que contrate constructoras que tienen la figura de jefe de obra. Esto es fundamental porque nosotros, como estudio de arquitectura, notamos una diferencia abismal en las constructoras que no ofrecen un jefe de obra, que se preocupa por los plazos, que vive constantemente con los trabajadores de la obra, que nos informa a los técnicos de cualquier variación. Y esto es muy importante, que además de ese precio final se pregunte por esta figura, si está incluida dentro del pack que contrata, porque realmente puede tener un impacto muy fuerte en el precio final. Por supuesto, y en el control, en la calidad. De ahí nuestro método, porque nos dimos cuenta de que tener eso controlado y estandarizado, al final todas las obras son trajes a medida, pero hay una secuencia concreta que hacer y un seguimiento concreto que decir, y ya sabes todo lo que le va preocupando a un cliente. Y como veis, pues hoy os cuento algunas y el mes que viene os contaré otras cositas que también preocupan a los clientes. Pues me gusta también que nos traigas estas curiosidades, porque al final seguro que hay muchos oyentes que ahora mismo están con esas dudas también, a lo mejor están pensando en dar ese paso también hacia esa construcción, pues a lo mejor les viene bien este consejo. Pues muy bien, que nos llamen todos a Elo Construcciones y a Ebra. y a Ebra, y haremos un proyectazo. Pues ahora os quiero hablar de lo que hemos venido a contaros, que es cómo vivir en el coworking, ¿no? De cómo se plantean estos proyectos de un coworking, sabéis todo lo que es, ¿no? Al final es un espacio donde tú alquilas puestos de trabajo y convives
es como un ecosistema, convives ahí con Son diferentes empresas que no conoces, Autónomos. en espacios compartidos, con espacios privados para cada uno, salas. Y entonces es un mundo que yo creo que cada vez se usa más. Estamos viendo que las grandes multinacionales muchas veces prefieren que sus profesionales que están repartidos por el mundo pues dejarlos en un coworking porque les sale más barato, al final pagan 150 euros al mes, 200, no sé lo que cueste cada uno. Supongo que habrá precios de todos los tipos. Yo hablo de oídas, no porque lo haya analizado, el tema del precio. Y tener unos espacios que además generan sinergias, porque te encuentras otros profesionales que te pueden venir bien, una comunidad en la que arroparte. Y yo creo que cómo es la vida, cómo se vive en un coworking, porque vosotros tenéis el estudio en un coworking. A ver, nosotros como estudio de arquitectura empezamos teniendo oficina propia donde solamente estaba nuestro equipo. Entonces somos un equipo no muy grande, somos unas 5 o 6 personas, hemos sido durante estos años, y echábamos de menos un poco el estar en contacto con más gente fuera del equipo, ¿no? En nuestro día a día. ¿Por qué? Porque esto te nutre también el relacionarte con otro tipo de profesional y te hace salir un poco de la secta esta de arquitectos y del mundo del diseño donde nos solemos mover, y también era una manera de captar clientes. Entonces llegó un momento que nos llamó la atención el tema de los coworkings que se estaban instaurando en Valencia y decidimos apostar por ello. Y nos fuimos, hicimos como una búsqueda en el mercado que había en aquella época en Valencia. Apostamos por uno de los coworkings que más nos encajó. ¿De qué año hablamos? O sea, ¿cuánto tiempo estáis en un coworking? Esto ocurrió hace 3 años. Y nos mudamos, decidimos cambiarnos de oficina propia a coworking, y la verdad es que fue un cambio brutal porque a todos los niveles. Porque ya no solo por el tema precio, por ejemplo, nosotros haciendo cuentas como curiosidad, el coworking nos sale ahora más caro que estar en una oficina propia. ¿Por qué? Porque el nivel de instalaciones a nivel técnico de cómo están equipados estos coworkings sería inviable gastarnos ese dineral en adaptar nuestra oficina a esas calidades y a ese equipamiento técnico a la hora de trabajar. Me refiero a salas de reuniones, nivel acústico, nivel de instalaciones de internet, pues todo este tipo, ¿no? de instalaciones necesarias en el trabajo de nuestro día a día. Entonces nos cambiamos al coworking y además de ganar toda esa parte técnica de oficina profesional, ganamos la comunidad que decía Luis de el coworking, donde estás en contacto con otros profesionales, nos salieron clientes nuevos, el propio coworking nos contrató para seguir haciendo más coworkings y ya fue cuando empezamos a dedicarnos también al mundo de las oficinas y no solo de las viviendas. Y entrar en esta comunidad donde además tenemos eventos, tenemos pues cenas, viajes, reuniones, formaciones, conferencias. Estamos en continua formación también al pertenecer a una comunidad de coworking. Vamos, que más que simplemente un espacio de trabajo, estoy viendo que os ofrece más cosas, ¿no? Exacto. Y al final, cuando estáis todos juntos, ¿hay privacidad? ¿O pues hay ruidos? El secreto del buen coworking, ¿no? Estamos hablando de un coworking con un nivel de profesionalidad elevado. No estamos hablando de cualquier coworking, que hoy en día se puede confundir un local con mesas a coworking, y no todo es un buen coworking. Cuando hablamos de estos coworkings te ofrecen distintas posibilidades para adaptar tu empresa al espacio. Es decir, tenemos empresas privadas que tienen su oficina propia privada, con cierres, con su privacidad, con sus salas de reuniones propias, etc. Luego tenemos las zonas flexibles, que es para gente, muchos nómadas digitales, gente que va a trabajar solo unas horitas al día o días puntuales de la semana. Y ese espacio tú te coges un puesto, funciona más o menos como una biblioteca, es decir, tú llegas con tus cosas, trabajas y luego las recoges y te las llevas, pero no se quedan en su sitio. No se quedan. Vosotros sí tenéis un espacio. Y nosotros, por ejemplo, no estamos ni en la zona flexible ni en la zona privada, estamos en el espacio abierto fijo. Es decir, nosotros tenemos nuestro puesto de trabajo, siempre es el mismo, tenemos nuestros equipos, ordenadores, taquillas, todo el tema de las muestras de materiales, todo el conjunto de elementos con el que trabajamos en una zona fija. Y siempre nos sentamos en el mismo sitio, y al lado tenemos otras empresas. Tenemos periodistas, economistas, tenemos gente del sector tecnológico, tenemos pues mucho tipo de profesional que están en mesas de al lado. Qué guay. Entonces, claro,
Claro, entiendo que viviendo allí en el coworking, pues también ganas una experiencia que te hace ser capaz de adaptarte mejor a los nuevos retos. Claro. Porque entiendo que el coworking que viviste hace 3 años es el mismo que hay ahora. ¿En qué ha cambiado el mundo del coworking en 3 años? Pues sobre todo a nivel equipamiento, lo que se necesitaba en las empresas hace 3 años, te diría, porque esto cambia muy rápido, no es lo mismo que se necesita ahora. Por ejemplo, en la última oficina que hemos diseñado, que es en el barrio del Cabañal, hemos tenido que equiparlo con cosas como sala podcast para grabar todo el tema de youtubers, podcast, todo este tipo de profesión que va acercándose, o sea, van haciendo en estos últimos años, que antes no ocurría y ahora la gente lo demanda. Zonas para grabar, por ejemplo, maquetas de música, cantantes, gente que quiere emprender por el mundo artístico, por ejemplo, y necesita sus espacios para grabar. Tema, por ejemplo, de las salas de descanso. Cada vez se prima más el tema de que cada ciertas horas, ¿no? Tú tienes una zona para descansar. Me pasa en mi oficina que Sí. creo que debo de dejar algún sitio, pero no encuentro dónde, Sí. donde la gente pueda descansar, porque al final estamos allí muchas horas, paras a comer y que puedas descansar un poquito y estar un poco a tu rollo antes de retomar, yo creo que es importante para limpiar la mente. Sí, y sobre todo cuando vienen los extranjeros a España, ¿no? Una de las cosas más famosas es la siesta y ellos demandan eso en su coworking. Sí, entonces, sí. Bueno. Entonces, claro, cuando nos llega este encargo, una de las cosas que pensamos es tener una sala de la siesta con sillones hidromasaje. Qué bueno. Esto es una maravilla. Sí, o sea, es aquí no hay- ¿Dónde has dicho que está? Esto está en el Cabañal, sí. Vamos a ir a verlo. Sí. Y además, estando en un barrio como el Cabañal en este caso, otra de las demandas era trabajar en la calle, es decir, espacios al aire libre para poder salirte con tu portátil y tener una videollamada, trabajar, disfrutar de la cantidad de horas de sol que tenemos en Valencia, Sí. que en estos países de donde viene esta gente, pues los pobres no lo pueden tener, ¿no? Es un lujo. Y es muy raro ver oficinas donde reserven espacios exteriores para el trabajo. Y esto es algo, por ejemplo, que en estos últimos años el cliente demanda muchísimo. Qué interesante, José, qué guay, ¿no? A mí, la verdad es que me da ganas de ir. O sea, Sí. estoy por mudarme de aquí, fíjate. Hacemos allí en la radio. Vamos a irnos allí. Es chulo poder trabajar al aire libre. Sí. Veo mucha dificultad en lo que me estás contando en cómo seleccionar un local adecuado o no. ¿Participáis en eso? Sí. ¿Os llega ya a capón, este es el local que tienes que Nosotros, hacer? de hecho, en una ciudad como Valencia, para la gente que decide emprender en el mundo del coworking, una cosa fundamental es que tenga un buen patio, una zona exterior. Un patio, digo patio porque cuando estás en el centro de ciudad, lo normal Sí. para tener un espacio exterior es el patio. Sí, porque Si estuviéramos más a las calle- afueras, pues puedes tener terrazas, lo que sea. Pero es una cosa que hace todo el cambio del espacio de coworking, ¿no? Poder ofrecer esa zona exterior. Bueno, en estos casos habéis participado en la selección del local. Sí. Nosotros acompañamos a los dueños de estos coworkings a hacer una búsqueda de mercado. Participamos con inmobiliarias, con contactos que tiene la propia persona, ¿no? Que se interesa por emprender en este mundo y por contactos nuestros. Y hacemos en esa búsqueda de mercado un estudio de los distintos locales para ver el tema de aforos, el tema de espacios comunes y también el tema de espacios exteriores. Lo veo fundamental, ¿eh? Porque para luego poder, porque nos estás contando un programa muy extenso. Hay multitud de necesidades, muchas innovadoras, como una sala de siesta. Y me parece difícil poder encajar todo ese programa en un local. Sí, y además el tema de trabajar en el exterior no es fácil porque no es simplemente poner una mesa de terraza como una cafetería en la calle y ya, porque si uno tiene que hacer videollamadas o tiene que estar concentrado trabajando y en el exterior tiene que cuidarse muy bien el tema acústico, por ejemplo, el tema de ruidos de coches, el tema del sol, por ejemplo, de la incidencia de la luz solar en la pantalla del ordenador, que es algo muy básico y que todos... Son muchos detalles que no pensaríamos en ellos, Luis, pero que realmente influyen luego en el Claro. resultado de ese trabajo. Entonces estos Cuéntame patios... eso, porque claro, a mí me gusta, en verano no me pondría al sol jamás, Claro, pero en invierno al solecito Y Valencia, es un imagínate, con el chollo. sol que hace, ¿no? Poder trabajar en la calle necesitas pues una serie de cosas como una pérgola bioclimática que te vaya regulando la cantidad de luz solar que te incide en esa zona de trabajo, el tema de las temperaturas en invierno, ¿no? Pues el tema también de toda la contaminación acústica de la calle que decía,
pues el tema de que hayan zonas de ocio al exterior que no molesten a las zonas de trabajo en exterior, vivir muy bien esos espacios. Entonces está bastante pensado y cada vez más estos coworking se profesionalizan más en el cliente extranjero que llega a Valencia buscando el buen clima y la calidad que tenemos aquí. ¿Vale? Nosotros hemos alucinado con la cantidad de empresas de Alemania, Inglaterra, Finlandia, que están viniendo grandes empresas a instaurarse aquí en Valencia por la calidad de vida. Y hablo de empresas como Lufthansa, Bosch, Pero se instalan en Siemens. este tipo de espacios. Y se instalan en este tipo de espacios de coworking. ¿Por qué? Porque, no lo pensarías nunca, ¿eh? No. claro, ¿por qué? Porque le estás ofreciendo a tus trabajadores el hecho de que conozcan gente a la ciudad donde llegan. Claro. Pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Cuando decía de que estábamos en una oficina solos. Sí. Al final solo te relacionas con tu empresa y esta gente, al llevarlos a un espacio así, pues les permite conocer gente, hacer amigos, llegar a una ciudad nueva y integrarse. Estáis viendo que es algo exponencial, que cada vez... Totalmente, totalmente. Al principio en Valencia solamente habían como 2 cadenas de coworkings y hoy en día habrán como 10. Es verdad que siguen estando como las que iniciaron esto, sí, ¿no? Las principales, pero es verdad que hoy en día habrá como 10 cadenas distintas de coworkings en Valencia. Me ha gustado mucho que nos has hablado varias veces del aislamiento acústico, porque yo soy muy sensible a eso, ¿no? Yo estoy en una oficina y escucho que alguien ya levanta la voz de más, o... ¿No os pasa cuando vais a restaurantes muchas veces que muchísimo. no se puede hablar? Muchísimo. Que es súper incómodo. Pues yo sí no puedo comer, pero tampoco puedo trabajar. A mí me gusta tener un confort acústico y a lo mejor he adquirido esta sensibilidad con los proyectos que hacemos y tal, pero... De efecto profesional un poco. Qué agradecido es cuando estás en un sitio que hay un buen confort acústico y que... Y es complicado, ¿eh? Porque el tema acústico... Y costoso, ¿eh? Y costoso, sí. Y es complicado porque no es algo muy matemático, es decir, hay tantos elementos que intervienen en que una sala tenga una buena acústica, el mobiliario, por ejemplo, los muebles, las sillas, las paredes, las ventanas, los suelos, techos, y además los materiales fonoabsorbentes que instales, depende que la acústica de tantas cosas que es muy complicado. Entonces es verdad que nosotros hacemos estudios acústicos para aproximarte a ese bienestar acústico, pero luego está siempre la prueba y error, es decir, cuando se pone en marcha... la experiencia aquí es un gran... Claro, nos ha pasado de empresas que nos llaman de que a lo mejor tenemos a... Imaginaos una empresa de telefonía tipo Vodafone o algo así, donde tienes a menos de medio metro a otra persona hablando por teléfono constantemente. La acústica no es lo mismo que para alguien que se dedique a la informática, por ejemplo. Sí. Fundamental, sí. Yo controlo un poco el tema, pero a lo mejor no tanto, claro, me parece que no. Hablaban de la reverberación vertical y horizontal, que es tan importante casi una como la otra. Y claro, pues en las paredes puedes poner algo, pero muchas veces en los suelos no, o los techos. Claro, incluso nosotros hemos llegado a tener que poner materiales acústicos por debajo de las mesas. Por debajo de las mesas. Para lo que rebota del suelo. Yo lo tengo en Elo. Sí. En Elo hicimos un pequeño estudio y claro, a nivel estético, pues ahí no lo ves. Es muy importante, entonces tenemos que buscarlo como los escondites, ¿no? Para que no te dañe mucho los ojos. Es como hacer trampas para las cucarachas, pero trampas para el sonido. Para el sonido, sí. Y cuanto más acristalada es una oficina peor, ¿no? Y más luz entra y demás, que es lo que uno busca, luego peor, porque es un espejo totalmente para que rebote el sonido. El cristal es vuestro peor enemigo. Sí, pero nosotros siempre, siempre que tengamos una cristalera, toda la pared de atrás tiene que ser una pared acústica. Siempre, porque hace el efecto espejo para que todo lo que rebote una lo absorba la otra. Sí. Importante, ¿ves? Ya tenemos un truquito bueno. ¿Y qué tal la productividad, no? ¿Crees que mejora o empeora la productividad estar allí en un puesto de trabajo compartido? A ver, es que yo creo que eso ya va dentro de la personalidad y la responsabilidad de cada uno, porque tener una sala de la siesta o terrazas al aire libre, restaurantes... tentador, ¿eh? Claro, es bastante tentador. ¿Ping-pong también hay? Ping-pong, bueno, tenemos sala de ping-pong, claro. Sí, sala de yoga, hemos puesto en alguno también. Entonces es verdad que es muy tentador, pero yo creo que al final, cuando uno tiene que pasar muchas horas trabajando, cuanto más cómodo estés, yo creo que también rindes más.
y al final uno no está pendiente del reloj, ¿no? De a qué hora termina y a qué hora entra y a ver si puedo rascar 10 minutos porque estoy agotado, que si estás en un espacio tan agradable como este tipo de coworking, ¿no? Que te ofrecen, ya te digo, cafeterías, restaurantes, algunos gimnasios, pues yoga, terrazas, que ahí no estás mirando el reloj, ahí estás pasando tu día, está claro que tendrás tus horas, pero yo creo que para la productividad es un punto positivo también. Da esa sensación, ¿eh? La verdad es que si estás más a gusto y seguramente el trabajo si lo haces con mejor actitud, y ya dicen que la actitud multiplica, pues posiblemente pueda ser bueno, habría que probarlo. Yo también me pregunto qué tal de costes, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando, no sé si cuando se empieza un local, cómo se evalúa el coste, porque al final es una inversión. Supongo que habrá un objetivo económico a invertir. ¿Cómo se maneja este punto? Porque entiendo que todas estas soluciones que vamos hablando, pues bueno... Tienen un coste, claro. Sí, y tú al final vendes sitios de trabajo y el espacio que le dejes a la sala de la siesta, pues son 10 mesas menos de trabajo que estás poniendo a rentabilizar. No sé cómo... Para nosotros es muy curioso. Nosotros éramos especializados en diseñar casas, ¿no? Y ahí no estás pensando si tienes una habitación más, pues ahí todos los metros cuentan igual, o si mi cocina es más grande, pues mejor que si es pequeña. Y es interesante cuando nos pasamos al mundo del coworking que todo lo que no sea una mesa con una silla no se paga. Es decir, una persona no va a pagar más porque tú tengas 3 salas podcast en vez de una. Al final la persona paga por su puesto. Sí. Entonces ahí hay un buen trabajo de los equipos de gestión del coworking, que ya no somos los arquitectos, sino es la propia empresa del coworking, en ver cuántos metros cuadrados de ese local se destinan a equipamiento y cuántos a puestos de trabajo. Nosotros tenemos un cliente de uno de estos coworkings que nos hace mucha gracia porque dice ¿cuántos culos sentados me caben? Y en base a eso sabes si el local es rentable o no. Al mismo tiempo se ha dado cuenta culos sentados con luego zonas de ocio. Pues al principio pensaban que, y yo creo que el fracaso de muchas empresas de coworkings que no han prosperado es porque colapsaban el local a puestos sentados, tratando de ser más rentables y sacar más dinero, pero se olvidaban de estos espacios de ocio también necesarios, ¿no? Y de esos lugares para que la gente respire con tal de meter más puestos. Entonces, al final la gente se ha ido de esos coworkings para irse a los que más les ofrecen este tipo de servicio. Y es un equilibrio. Sí, supongo que ofrece más servicios, pues el costo a lo mejor mensual, eso será a lo mejor un poquito superior, pero estamos bien, me da la sensación creo que como que vale la pena, ¿no? Vale, sí. O sea, en nuestra experiencia, te hablo como coworker, ¿no? Como empresa usuaria del coworking, a nosotros nos vale la pena. Sobre todo, primera por nosotros, porque somos los que más horas pasamos en estas oficinas. Y segundo, por los clientes. Nosotros al final estamos de cara al público. Hacemos reuniones. Sí. Cuando presentamos un proyecto, también el lugar donde lo expones y donde los clientes van a visitarte tiene que transmitir unos valores. Esa era una pregunta, ¿no? Como empresa, cuando estás trayendo tu cliente, ¿dónde estás? Estoy en un coworking. Pues al principio chocaba. Al principio es verdad que había incluso, diría un poco de rechazo, ¿no? Porque se tenía la concepción como que la empresa que estaba en un coworking quizás era porque no se podía permitir una oficina propia. Sí. Esta mentalidad ha cambiado radicalmente, porque cuando estos clientes vienen a los coworkings y ven las instalaciones y la calidad de las instalaciones, entienden automáticamente que es por un cambio positivo. Y al contrario, ¿no? Muchos clientes que tienen empresa propia, que vienen a hacer reuniones con nosotros, nos preguntan, nos dicen, ostras, estoy pensando en mudarme a un coworking así. Sí, porque... me estás dando ganas a mí. Sí. Estoy yo pensando en abrimos en el Cabañal. Sí, entonces es verdad que era uno de nuestros miedos al principio el cambiarnos a un coworking por la imagen que transmites a los clientes, pero esto la verdad es que ahora estamos súper tranquilos porque son coworkings de calidad y muy chulos. Entonces la gente viene un poco con incertidumbre y se van con sorpresa. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Y además es una carta de presentación porque como los hacemos nosotros, los diseñamos nosotros, pues también nos sirve... Bueno, a ti te viene muy bien. Claro, nos sirve para que la gente viva un espacio nuestro. Pues eso me lleva a la siguiente pregunta, que estaba pensando en cómo
¿cómo equilibras porque tú aquí supongo que tienes que medir culos sentados, presupuesto de reforma, de inversión del cliente, Sí. la funcionalidad, pero luego tiene que molar, o sea, el diseño, esta carta, es tu carta de presentación, este trabajo que estás haciendo además es tu carta de presentación. Sí. Además, en Ebra hablamos de eso, ¿no? De la esencia, de la esencia del valor, del diseño, o sea, equilibrar todo me parece un trabajo complejo, intenso. No sé A ver, cómo es lo complejo, haces. pero es muy bonito porque a nosotros es la parte que más dedicamos y la parte que más nos gusta. ¿Dónde queda la creatividad? ¿En el último lugar o...? No, al contrario, o sea, en Ebra tenemos unos valores, una manera de diseñar, lo que nosotros consideramos que es una buena arquitectura y un buen diseño, pero luego te llega el cliente con sus traumas, ¿no? Sí. Con sus manías, sus gustos personales, sus exigencias. Entonces, primero tienes que tratar de educar en el buen sentido, porque no tenemos por qué educar a nadie en su gusto, pero tratas de explicar o educar un poco con el ojo clínico qué es un buen proyecto y por qué, para que lo entiendan. Y una vez lo has explicado y lo han entendido, dejar que los demás participen en su casa o en su oficina. Entonces esto es muy bonito, ya digo, porque al final lo que surgen son proyectos que tienen la esencia de Ebra, pero que cada uno de ellos se nota lo que el cliente ha aportado o la diferencia entre uno y otro, ¿no? Es igual que las viviendas, pues las oficinas pasa exactamente lo mismo. Una cadena... está la esencia de la cadena, ¿no? Exacto, tratamos de que tú leas que ese coworking ha sido diseñado por Ebra, porque es un espacio en calma, un espacio cálido, rico en texturas, en una gama cromática cuidada, que te transmite serenidad y demás, que son los valores que tenemos en Ebra, pero cada cadena, cada marca se tiene que ver representada también, con la competencia, por ejemplo. Ah, claro. Bueno, se podría encontrar el caso de que hubiese competencia, ¿no? Dentro del mismo coworking, que lo sabrá. Bueno, me refiero entre una cadena de coworkings y otros, que hemos tenido como varios clientes. Lo que pasa es que me has evocado a que pueda haber intracompetencia. Claro, ¿no? Claro. Sí, estaba claro que estábamos hablando de la esencia entre una cadena y la esencia entre otra. Entonces tienes que adaptarte con tus valores para aplicar lo que cada uno quiere transmitir también. Entonces salen proyectos todos muy bonitos y cada uno con su personalidad. Qué guay. Ahora estamos hablando de Ebra. Déjanos conocer un poquito más vuestro estudio, ¿no? Cuéntanos quién sois, cómo habéis empezado. Pues mira, algo más, que aparte del coworking que hemos hecho, nos has traído algunas imágenes, ahora me gustaría comentarlas, con que el público, estamos en la radio, igual no lo oye, pero creo que... Puede ir a redes sociales y comprobarlo también. Sí, puede estar en las redes sociales, pero cuando las contemos, yo creo que vamos a transmitir esa esencia y va a gustar. Pues mira, en realidad, Ebra surge sin planearse un poco, esto es así, ¿no? Como el mundo de emprender algo, a veces, la mayoría de veces no se planea y es como que surge un buen día por algo que se alinean los astros. Y surge porque yo soy de Alicante, de un pueblo que se llama Petrer, pero vine a estudiar a Valencia la carrera y allí conocí a mi actual socia, que es Iris, que era compañera de clase. Tampoco éramos del mismo grupo de amigos, ni es que tuviéramos una relación de vernos todos los días, simplemente los dos pasábamos por allí de casualidad, ¿no? Y cuando acabamos la carrera, cada uno se fue por su lado al extranjero a trabajar, porque teníamos pues intereses ahí parecidos. Ella estuvo en Roma viviendo 8 años, terminando de formarse allí, y empezó a trabajar allí. Y yo me fui primero un año a Oporto, a Portugal, y luego a Nueva York, donde estuve en un estudio muy grande que se dedicaba precisamente a diseñar oficinas de lujo en Manhattan. Entonces, a la vuelta, cuando yo ya me cansé de esa vida de sexo en Nueva York, que parece que estás en una película todo el rato, pero luego el día a día es muy duro, decidí volverme y pasar por Valencia a ver qué onda, ¿no? A ver qué pasaba por aquí. Y en ese momento, casualidades de la vida, Iris también volvía de Roma. Ya se había cansado, quería iniciar una nueva etapa. 8 años es el ciclo, ¿no? Sí. Y ahí a la vuelta ella me llamó y me dijo, oye, tengo un amigo que se va a montar una clínica y me ha preguntado si me interesaría hacer el proyecto, pero la verdad es que acabo de aterrizar en España, no sé el tema burocrático de licencias, de papeleos aquí, la verdad es que no tengo ni idea. Yo tampoco tenía ni idea porque venía de Nueva York.
Y dijimos, pero bueno, los dos, a ver Entre si los entre dos los lo dos sacamos. hacemos uno. Y fue un poco así experimento. Y nada, nos embarcamos en ese proyecto que fue un reto bastante duro. Y después, a partir de ahí empezaron a surgir pues llamadas de conocidos, sobre todo al principio, como es normal, de contactos de amigos, familiares y demás, y empezamos a hacernos una cartera de proyectos. Poco a poco fuimos puliendo la imagen de Ebra y la marca, y a partir de ahí pues hemos llegado a lo que somos hoy. Que está muy chulo, ¿eh? Yo os invito a que todos Muchas lo veáis, gracias. ya lo he dicho antes, en Instagram es @wearebra y la web será ebra.com. wearebra.com. La web también, Sí. wearebra. Sí. Y a mí, como veis, la esencia que transmite la marca es muy vosotros, ¿no? Se nota que tiene una esencia, esta pulida. Después nos contabas que el Muchas primer gracias. proyecto había sido complicado, ¿no? Y a veces, es verdad que a veces los inicios son Sí, difíciles. sí. A ver, nosotros ya sabíamos lo que era hacer un proyecto, pero adaptarlo a cada país es muy complicado, ¿vale? Por el tema de la normativa, el tema de un poco la burocracia, ¿no? Y todo lo que se exige a nivel legislativo aquí en España, entonces te tienes que adaptar. Pues mira, como nos dice Abel que nos quedan 2 minutitos, yo tengo en la mano una impresión de 3 fotos que yo creo que transmiten muy bien. Hemos hablado mucho de coworking, yo creo que todo el que quiera hacer un coworking en Valencia tiene claro a dónde tiene que llamar, es a Ebra y a Elo. Y también para hacer hogar tengo aquí 3 ejemplos que si nos quieres en 1 minuto y medio contar un poquito la esencia que tiene cada uno, creo que vamos a dejar una buena huella. Pues bueno, por hacer un resumen, aquí se ven 3 fotografías de 3 viviendas de estilos muy diferentes porque las personas que iban a habitar en ellas son muy diferentes. ¿Sí? Entonces tenemos la primera era para una persona joven de Valencia, con un estilo un poco Que tiene desenfadado, un rollazo, ¿eh? Esta moderno, casa me con encanta. mucho rollo, sí. Súper divertida. Pero también es como muy valenciana Sí. ella, como que le gusta poner en valor las cosas tradicionales de aquí, ¿no? Entonces conservamos los suelos, ese ladrillo caravista tan típico de los pisos en Ruzafa, ¿no? Que aquí en Valencia se aprecian tanto y demás. La otra, sin embargo, es para una chica australiana que quería un ambiente mucho más clásico, ¿no? Una señora así como más... Lo que pasa es que tengo la sensación que como habéis dejado el suelo de mosaico y el techo, que es el techo original, Sí. supongo que la casa ya está. Es que ya está. Es que Es le has que dado ahí unos toques de teniendo esa estructura, la verdad es que cuanto más añadas, peor. Hay que hacer como algo muy sutil, muy elegante. No es minimalista, pero es verdad que menos aquí es más, Sí. porque el más ya lo tenías. El más ya lo teníamos, sí. Y la tercera, por ejemplo, es un edificio que por fuera era horrible, que no te transmitía nada, y se trató de hacer toda una atmósfera interior nueva. Era horrible porque era nuevo, ¿no? Porque era nuevo. Era actual y y... nosotros, No tenía esencia. a pesar de ser arquitectos jóvenes, creemos que nos gusta más el estilo de lo que se hacía antes muchas veces de lo que se hizo en la época de construcción. Pues yo creo que ha quedado claro qué es la esencia, qué es Ebra. Gracias, Andrés, Muchísimas gracias a vosotros. contarnos todo esto, y a ti también, Abel, por dejarnos espacio. Gracias a ti, Luis, como siempre, por traernos también temas interesantes. Creo que hemos aprendido bastante, creo que los oyentes han aprendido bastante y te esperamos próximamente aquí también en este espacio. Pues el mes que viene aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper. Espectacular. Sí, ¿no? Muy bien, ¿no?